Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes, Iglesia Vida Nueva Neza. Agradezco a Dios por la vida de ustedes, porque ha puesto en su corazón el deseo de estar aquí en esta tarde, y espero que apresuren sus pasos los que han de estar llegando también, para que juntos podamos escudriñar y podamos aprender qué es lo que tiene el Señor para nuestras vidas, para nuestro corazón, para nuestro diario vivir día a día que enfrentamos. Hace 15 días estuvimos hablando acerca de cómo enfrentar los problemas, cómo enfrentar esos desiertos que pasamos en nuestras vidas. Vimos cómo cuando Moisés iba a sacar al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel, lo iba a atravesar por el desierto. Él decía que iba a ser muy problemático, iba a causar muchos problemas, y de hecho así fue. Él pedía y decía que si la presencia de Dios no iba con él no salía y no daba ni un solo paso, porque era necesario que Dios lo sostuviera en medio de las pruebas, en medio de lo que iba a acontecer, iba a venir, que a través de la historia sabemos que así fue. Y él decía: si tú no vas conmigo, yo no salgo, yo no voy. Y déjame decirte que es lo que tenemos que anhelar nosotros cuando pasamos por esas pruebas, por esos desiertos. Hace 8 días estuvimos viendo el libro de Santiago, ahí en el capítulo 1, cómo debemos de enfrentar esas pruebas, cómo debemos de resistir esas pruebas. Y decíamos que una de las cosas es con gozo. Otra de las cosas, lo segundo que vimos es que pidiendo a Dios sabiduría para enfrentarlas. Y como un tercer punto vimos y dijimos que tenemos que mirar hacia la eternidad, enfrentándolas mirando hacia la eternidad, resistiéndolas de esa manera. Y no es que fuera una serie lo que estamos hablando, pero ahora vamos a también a tocar un tema relacionado a los desiertos. Esta semana acabamos con esto y vamos a iniciar, si Dios nos lo permite, ya con una serie la próxima semana, pero vamos a tocar un tema con algo relacionado con un desierto. Y déjame decirte que cuando pasamos desiertos en nuestras vidas, es muy difícil enfrentarlos, es muy difícil hacerles frente, pero hemos enseñado cómo debemos hacerles frente y cómo debemos resistir. Pero hay algo más preocupante que nos deberá de preocupar a ti y a mí. Algo más preocupante es cuando el desierto que pasamos no es el exterior, no lo que nos pasa externamente, sino lo que está pasando en nuestra vida internamente. El título de esta predicación es Un desierto en nuestro interior. Ese es el tema, ese es el nombre de esta predicación, un desierto en nuestro interior. Y quiero que abras la palabra de Dios en el libro de Oseas, capítulo 2, versículo 14. Libro de Oseas, el profeta Oseas, capítulo 2, versículo 14. Y cuando lo tengas, te pones sobre tus pies para poder saber que ya lo tienes. No va a ser el versículo central que nos vamos a enfocar, sino va a ser el versículo con que iniciemos, porque va a haber unos versículos o un versículo central, pero más adelante lo vamos a ver. Oseas, sí trae su Biblia. Oseas, quien no traiga Oseas en su Biblia, díganos para que le prestemos una que traiga, porque nada más veo 3 parados. Es un profeta, Oseas. Ya veo, ahora sí ya. Dice la bendita y poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré. ¿A dónde la va a llevar? Al desierto. ¿Para qué? Dice, y hablaré ¿a qué? A su corazón. A su corazón. El libro de Oseas, en ese capítulo 2, 14, encontramos estas impactantes palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él dice que nos va a llevar al desierto y hablará al corazón. A través del desierto que pasamos, el Señor nos habla a nuestro corazón. Y vamos a ver cómo nos consuela también y cómo da la salida a eso que estamos pasando, ¿sí? Ocupe su lugar, mis hermanos. Inclina tu rostro y oremos. Bendito Padre, en esta tarde pido y ruego, Señor, tu dirección a través del Espíritu Santo. Señor, que nuestros corazones estén preparados, ilumínalos para que tengamos entendimiento, danos discernimiento de lo que el día de hoy vamos a hablar.
que salgamos distintos, no solamente por lo que oímos, sino por lo que queremos vivir, que podamos vivir lo que tú nos enseñas en tu palabra, que esta palabra produzca en nosotros. Ese es querer como el hacer, que tú lo produces, Señor, pero que nosotros podamos vivirlo, que podamos transmitirlo, que nosotros podamos ser diferentes, que tu palabra produzca ese cambio, esa transformación en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de conducirnos, en todo tiempo y en todo momento. Señor Jesús, aquí están nuestras vidas, mi vida delante de ti, te la entrego, Señor, para que el Espíritu hable al corazón, para que podamos ser edificados en todo tiempo y en todo momento. Te lo pido y ruego de grande manera, esto en el nombre que es sobre todo nombre, de quien vive y reina, de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén. Mira, hermano, que verdaderamente el día de hoy hay mucho pan disponible para el pueblo de Dios. Y yo hablo del pan espiritual. Hay iglesias, podemos tener pan en el radio, en la televisión, en las redes sociales, en las plataformas de videos, en muchas partes hay mucho pan. Hay buenas predicaciones disponibles. Muchos de ustedes oyen predicaciones buenas. ¿Para qué? Para que los cristianos seamos edificados espiritualmente. Y eso es bueno. Eso es bueno. Pero lo contrario es que lastimosamente hay abundancia de pan, pero no hay hambre. Hay abundancia de pan, pero no hay hambre. Hay una indiferencia actualmente en el corazón de muchos cristianos hacia la palabra de Dios. Hay una indiferencia grande, y por eso es que el Señor tiene que llevarnos a ese desierto. ¿Para qué? Para hablar a nuestro corazón. A veces nos damos cuenta que estamos atravesando en un desierto, pero ahí es donde el Señor quiere llevarnos. ¿Para qué? Para hablar a nuestro corazón, para que volvamos a tener hambre de su palabra y de su presencia en nuestra vida, en nuestras vidas. En el desierto el Señor nos hace tener hambre de su palabra. Pero ¿por qué esperar a pasar un desierto? ¿Por qué esperar a que pasemos situaciones difíciles? Volvamos hoy nuestro corazón al Señor. Volvamos al Señor. Mira lo que dice, si pueden ponerlo en la pantalla, lo que dice Deuteronomio 8, 2 y 3. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 y versículo 3. Dice así: y te acordarás. Fíjate lo que dice, y te acordarás. Debes tener presente, debes de saber, y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, por donde te ha traído Jehová tu Dios en estos 40 años en el desierto. ¿Para qué sacaste al desierto al pueblo? ¿Por qué pasamos desiertos? Dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Cuando nosotros pasamos desiertos, mucha gente se espanta, se va y se aleja de Dios. No quiere nada con Dios. Dice ahí, si habías de guardar o no sus mandamientos, y te afligió y te hizo tener ¿qué? Hambre. En el desierto, en los desiertos que pasamos, el Señor nos hace tener hambre. Hay abundancia de palabra de muchas formas, pero no hay hambre en el pueblo. Entonces esa hambre, el Señor tiene que hacernos de una manera u otra que tengamos por la palabra de Dios, para que tengamos hambre. Y ya es algo maravilloso y formidable del Señor, que el Señor no solamente nos permite tener hambre, sino que dice, y te sustentó con maná, comida que tú no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Wow, o sea, qué hermoso nuestro Señor. Nos lleva al desierto, nos prueba, pero nos sustenta. No nos gusta pasar esos desiertos, pero nos previene
acércate a mí, oye mis mandamientos. Un desierto, geográficamente, hermano, hablando, son lugares áridos, son lugares secos. Y eso es lo que realmente representa un desierto espiritual para la vida de toda persona. Cuando Dios nos lleva al desierto, significa escasez, significa angustia, enfermedad, muchas cosas que nos angustian, en las cuales Dios habla a nuestro corazón a través de ello. Por eso yo les decía y les comparto, a veces vemos que pasamos las cosas y decimos, me ha ido mal, no me siento bien, ha pasado esto, pero déjame decirte que no te ha ido mal porque estás y porque el Señor te está sustentando. Aunque tú no lo veas, no lo creas, Él es el que te está levantando, el que te está aguardando, porque si no ya nos hubiéramos caído, ya hubiéramos desfallecido nosotros. Dios habla a nuestro corazón, trata directamente a nuestras vidas cuando pasamos por desierto. Pero lastimosamente muchas veces el desierto no está fuera en las circunstancias, no está fuera en las personas. El desierto no está en el exterior, sino está en el interior de nuestro corazón. Estamos secos en nuestro interior. No hay gozo, no hay vida. Pareciera que estamos muertos en nuestro exterior por causa de nuestro enfriamiento espiritual. ¿Qué dije? Por causa de nuestro enfriamiento espiritual. ¿Cuántos no tienen ese enfriamiento espiritual? Pero también por causa de nuestro pecado, que poco a poco va matando y destruyendo nuestra comunión con Dios. Ese es uno de los desiertos más peligrosos que hay, que poco a poco va haciendo que nuestra espiritualidad sea estéril. Y que siendo cristianos, mis hermanos, que siendo hijos de Dios, esto nos lleva a vivir como vive un inconverso, como viven los del mundo. Siendo hijos de Dios, llegamos a vivir de tales maneras como carnales, con la mente enfocada únicamente en las cosas del mundo, solamente enfocada en los placeres de la carne, con la mente y el corazón completamente alejados de Dios. Cuando tú estás pasando esto, es porque tú no te has dado cuenta que hay algo en tu interior, algo en tu corazón, en tu mente, que estás pasando por un desierto que a veces quieres disfrazar, pero no puedes porque hay cosas que tenemos que sacar de nosotros. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa con ese desierto espiritual? Y entonces cuando vamos a entrar un poco en materia, cuando el desierto lo llevamos dentro de nuestra vida, puede compararse, yo lo digo como una analogía, pero puede compararse perfectamente con las palabras que encontramos en el libro del profeta Ezequiel, con el valle de los huesos secos. Esos huesos que estaban tan secos que pareciera que no había esperanza, ninguna esperanza de que se pudiera hacer algo con ellos. Pero Dios puede darle vida a todo aquello que está muerto, a todo aquello que está seco. Dios puede darle vida a ese esposo que crees que está lejos, que no quiere nada. Dios puede dar vida a esa esposa. Dios puede dar vida a esos hijos que pareciera que no quieren nada. Dios puede dar vida. El pueblo de Israel estaba exiliado, el pueblo de Israel estaba siendo atormentado. ¿Por qué? Por causa de su idolatría, por causa de su desobediencia. Estaba siendo exiliado en los tiempos del profeta Ezequiel, y quería regresar, pero sentía que ya no había esperanza, sentía que ya no había nada, sentía que todo esto iba a acabar. Y dentro de todo eso, vamos a abrir la Biblia en Ezequiel 37, del versículo 1 al versículo 6. Dice así, Ezequiel, el profeta Ezequiel, capítulo 37, del versículo 1 al versículo 6. Dice así: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová. Tenía una visión, una nueva visión de parte de Dios el profeta Ezequiel. Dice, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo,
Y por cierto, dice el profeta, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Qué le dijo a los huesos secos? Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que soy yo, el Señor, el Jehová de los ejércitos. Pero ¿qué representan en nuestras vidas esos huesos rotos, esos huesos secos? ¿Qué significa cuando el desierto lo llevamos dentro? Yo lo que vamos a estar viendo, vamos a ser breves, pero vamos a estar viéndolo, ¿sí? Los huesos secos representan deshonra. Dice el versículo 1 y 2, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Dice en Ezequiel 37:11, esos huesos representaban un pueblo sin esperanza, cautivos, lejos de su tierra, que se sentían completamente lejos de Dios, por lo que yo les comentaba que estaba pasando. En Ezequiel 37:11 dice así, Ezequiel 37:11, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. No había esperanza en el pueblo, no había nada. Pero ¿qué significa que nosotros llevemos ese desierto en nuestro interior? Ya no hablo del desierto exterior, sino en nuestro interior. Esos huesos secos esparcidos por el campo, simplemente tirados en el suelo, en ese campo, representan una de las mayores deshonras para un judío. Pues para el pueblo judío, para el pueblo de Israel, que un cadáver esté expuesto y no sea sepultado, y esos huesos queden expuestos, es la peor deshonra que podían tener. Es la peor deshonra para una vida, para alguien que había tenido vida. Pero ¿qué es deshonra? Deshonra, y yo me puse a buscar un poco, y lo hablo en base a la Biblia, dice, es la acción que va en contra de los principios y enseñanzas de Dios. ¿Qué es deshonra? ¿Por qué dice que los huesos representan deshonra? Deshonra viene del latín dis, que se refiere a la estima, respeto y reconocimiento. Por tanto, deshonrar significa negar el respeto y el reconocimiento de alguien. En la Biblia a menudo se menciona esta palabra, pero se refiere a las acciones que van en contra de Dios. Por ejemplo, dice ahí en los mandamientos, honra a tu padre y a tu madre, etcétera, para que se alarguen tus días, etcétera. ¿Qué dice? Honra. ¿Por qué? Porque también los puedes deshonrar. ¿Estamos de acuerdo? También los podemos deshonrar. Entonces él dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Es decir, que esos huesos secos, ese desierto en nuestro interior, representa esos tiempos en los cuales en nuestra vida nos hemos comportado como muertos espirituales. Cuando sin temor de Dios lo hemos deshonrado con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestro comportamiento, cuando hemos deshonrado nuestro matrimonio, cuando hemos deshonrado a nuestros hijos, a nuestros padres, y lo peor de esto es que no hemos tenido dolor por hacerlo, lo hacemos porque así somos. A veces deshonramos con nuestras acciones a las personas que nos aman. No tenemos temor de Dios. Ahí está tu desierto, en tu corazón y en tu mente. No tienes
el discernimiento para entender que necesitas darle vida a esos huesos secos, a ese desierto interior que estás pasando. Nos comportamos como muertos espirituales cuando sin temor de Dios le deshonramos con nuestra vida, con la forma de vivir, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, y en lo que nos llevamos. Hemos expuesto nuestra muerte y nuestro enfriamiento espiritual delante de todos sin importarnos. ¿Cuántos de nosotros estamos pasando ese desierto interior? Honramos todo menos a Dios. El pueblo de Israel fue cautivo. Una de las cosas principales era porque había sido idólatra. ¿Qué es esto? ¿Qué es la idolatría? La idolatría es poner algo por encima de Dios. Y a veces ponemos el trabajo, a veces ponemos la familia, a veces ponemos la diversión por encima de Dios. No le damos la honra que Dios quiere. Debemos sentirnos honrados porque Dios nos permite estar aquí para darle la honra a quien vive y reina, que es nuestro Señor. Segundo punto, ¿qué significan esos huesos secos? Significan que algo ha estado muerto por mucho tiempo, por mucho tiempo. Dice Ezequiel 37:2, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Había pasado un proceso en el cual ¿han visto los desiertos cómo la tierra se empieza a secar, se empieza a partir, o algún lugar donde hay mucho sol y hay tierra? Se estaban secos de gran manera. Cuando usted prepara un caldo de res, y fíjense, voy a poner muy burdo un ejemplo, ¿no? Cuando usted prepara un caldo de res, ¿y qué le dicen? Échale un huesito. ¿Y qué trae el huesito? Tuétano, ¿no? Pero ese huesito lo sacas y lo guardas, o luego se lo das al perro, y después cuando lo ves, ¿cómo está? Seco, no trae nada. Dice que aquí estaban secos en gran manera. O sea, ¿qué es esto? Que no tenían ningún rastro de vida. No solamente eran huesos, lo único que podía haber quedado de algo que tuviera vida, sino que eran huesos secos en gran manera. Es decir, hace mucho tiempo estaban muertos, hace mucho tiempo ya no había vida en ellos. Eso significa una vida completamente seca espiritualmente. Un cristiano que ya no tiene nada de lo que representa una nueva vida en Cristo. Alguien que se ha dejado secar completamente como un desierto, que ya no tiene gozo, que ya no tiene devoción ni temor por las cosas de Dios, que ya no tiene comunión con Dios, que ya no se congrega, que la palabra de Dios ya no le satisface, que no tiene cabida en su vida. ¿Cuántas personas no conocemos así? ¿Cuántas personas han muerto espiritualmente y están muriendo espiritualmente? Están pasando por un desierto y no lo entienden. Van a ese desierto a morir. ¿Cuántas veces pareciera que estamos así? Ya no nos llama la atención congregarnos, ya nos llama la atención leer, ya no nos llama la atención predicar, ya no nos llama la atención nada. Queremos hacer las cosas como queremos, pensamos o como nos sentimos más cómodos, porque no nos damos cuenta que en nuestro interior hay un desierto que está afectando nuestra vida. Hay un desierto que nos está secando espiritualmente. Y debemos de ver que la respuesta de esos huesos secos solamente está en Dios. Él sabe lo que tiene que hacer. Como punto número 3, dice Ezequiel 37:3. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Quién le estaba preguntando a quién? Dios le estaba preguntando al profeta. Y dijo el profeta: Señor Jehová, tú lo sabes. Seguramente la respuesta humana a la pregunta del Señor sería que ya no hay esperanza, que todo estaba perdido, que no había nada que hacer. Como decía el pueblo de Israel, ya todo está perdido, ya no podemos hacer nada.
Y a veces sí nos pasa, es que ya no hay forma, ya no entiendo, ya no quiero, ya se acabó. No nos damos cuenta de que estamos muriendo espiritualmente. Ezequiel no quiso responder por él mismo, no le quiso dar la respuesta, porque él sabía que el que tenía la verdadera respuesta era Dios. Era Dios. El único que sabía qué hacer con ellos era Dios. Cuando alguien está tan seco, tan muerto en su interior, no es ningún hombre el que puede dar vida, no es ningún ser humano, es solamente Dios. Es solamente Dios el que puede dar vida. Ezequiel no tenía esperanza en los huesos, pero sí tenía la esperanza en Dios. Ezequiel no asumió saber lo que Dios quería hacer con sus huesos, pero Ezequiel confiaba en que Dios sí sabía qué iba a hacer con esos huesos. Si verdaderamente queremos nosotros, hermanos, que nuestro corazón ya no sea un desierto, si verdaderamente queremos que nuestros huesos vuelvan a la vida, necesitamos volver a Cristo, volver a Dios, al único que puede dar vida en medio de ese desierto, vida que transforme, vida que convierta ese desierto en algo agradable, vida que nos muestre que Dios es el único camino, como dice Isaías, ahí en el capítulo 35, versículo 1 al 3, si lo ponen en pantalla, es Dios el único que puede darnos, cambiar esos desiertos. Isaías 35, del versículo 1 al versículo 3. Dice así: se alegrarán en el desierto y la soledad, y no alcanzo a verlo bien. Y el yermo se gozará y florecerá con la rosa, florecerá profusadamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sharón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura de nuestro Dios, fortalecer las manos cansadas y afirmar las rodillas endebles. Hermanos, eso es lo que hace Dios en los desiertos. Eso es lo que hace Dios. Tenemos que comprender que el desierto espiritual solamente viene tenemos que comprender que el despertar espiritual, el avivamiento, ese despertar espiritual solamente viene por medio de Dios, de su poder, de su palabra. Mira lo que dice Ezequiel 37, 4 y 5. Me dijo entonces, ¿quién le dijo? El Señor al profeta Ezequiel: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Viviréis. ¿Puede haber vida para esos huesos secos, para ese desierto espiritual en el cual nos encontramos? Y la respuesta es sí, sí. Ezequiel deliberadamente dejó el asunto en manos de Dios y en su poder y sabiduría, y a su vez Dios le da una orden. Dios le dijo: profetiza. Cuando nosotros somos obedientes a la voz de Dios, déjame decirte que el Señor se va a mostrar de una manera en la cual nos vamos a sorprender. Cuando somos obedientes a la voluntad, a la palabra de Dios. Ezequiel iba a ver algo, una maravilla, que ningún ser humano podía decir que podría pasar. Pero ¿qué les dice? Profetiza a esos huesos secos: oíd palabra de Jehová. Nosotros lo estaremos haciendo, hermanos. Estaremos profetizando, estaremos compartiendo la palabra de Dios. Y ya no te digo fuera, dentro de nosotros, en nuestros hogares. Le estás proclamando la palabra a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. A veces el cristiano lleva un evangelio muy superficial, muy cómodo. A veces no quiero decirle a mi esposa que está mal conforme a la palabra. A veces no quiero decirle a mi esposo que está mal
sus acciones conforme a la palabra. A veces no quiero decirle a mis hijos que están mal conforme a la palabra porque se pueden ofender. No se trata de señalar, no se trata de reprochar, se trata de declararles la palabra de Dios. No se trata de vivir cómodo, sino de decirle, tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que va a dar vida a esos huesos secos. La palabra de Dios es la que va a entrar a su corazón y es la que va a transformar todo lo que hay. Déjame decirte, a veces decimos, es que mi esposo nunca nunca va a venir, nunca va a querer. Mi esposa no, está lejos del Señor. Mis hijos se fueron. Pero dice la palabra que Dios puede dar vida aún a los muertos. Nadie dice que el evangelio sea fácil. El que quiera seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. A veces tenemos que negar aún las cosas que son agradables para nosotros para seguir a Cristo Jesús. No es fácil, pero debemos de declarar la palabra de Dios. Mira, esposa, la palabra de Dios dice esto, no te estoy reclamando nada, pero estoy orando por ti. Mira, esposo, la palabra de Dios dice esto, no te reclamo ni te señalo, pero yo oro por ti. Pero debo que decirte, miren hijos, la palabra de Dios dice esto, no te reclamo, pero te digo, ¿qué dice la palabra de Dios? Y dejemos que la palabra de Dios entre en esa sequedad, en ese desierto que tienen espiritual que hay en sus cabezas y en sus corazones. Y cuando eso pasa, cuando la palabra empieza a penetrar, lo vimos como dice el profeta Isaías, se alegrarán en el desierto y la soledad, y dice que va a florecer y va a hacer grandes cosas en la vida de ellos. No hay nada perdido, pero nosotros debemos de perseverar, nosotros debemos de orar, nosotros debemos de dar ejemplo al esposo, a la esposa, a los hijos, a la familia. A veces nosotros nos angustiamos porque quisieran que las cosas salieran y fueran como pensamos y queremos, aun aunque fueran conforme a la voluntad de Dios. Pero los tiempos son de Dios. Los tiempos son de Dios. No son nuestros tiempos, son los de Dios. Nosotros debemos de permanecer y prevalecer en las cosas de Dios, orando, compartiendo y a la medida de lo posible, hablando la palabra. Aquí le dijo el profeta, profetiza. O sea, ¿qué hizo el profeta? Iba a profetizar. El profeta obedeció y el profeta iba a ver cosas maravillosas que yo creo que ningún ojo había visto. Es lo que vamos a ver nosotros si nosotros oramos, si nosotros llevamos la palabra, si nosotros proclamamos la palabra a nuestra familia, lejos de señalar, lejos de reclamar, oramos y le presentamos la palabra de Dios. Pero tenemos que hacerlo, hermano. No podemos consentir o vivir. Yo les comentaba ahorita que muchas veces vivimos el cristianismo superficialmente. No queremos salir de esa comodidad porque puedo hacer lo que se enoje y que se enojen o que se enoje ella. No, tenemos que compartir la palabra de Dios. Tenemos que hacer que la palabra entre al corazón para que esos desiertos se terminen. Tenemos que comprender que lo único que puede dar vida a nuestro desierto interior, lo único que puede dar vida a esos huecos secos de nuestra espiritualidad es la palabra de Dios. Una vez, Juan 6:68, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabra de vida eterna? Lo que estamos pasando es temporal, pero lo que Dios promete es vida eterna en Cristo Jesús. Si reconocemos que hoy en nuestro interior hay un desierto, si reconocemos que en nuestra vida espiritual hoy hay solo huesos secos, lo primero que tenemos que hacer es volver a la palabra de Dios, leerla, escucharla, congregarnos. Entre más nos expongamos a la palabra de Dios,
más esos desiertos van a terminar. Porque el Señor es un manantial de agua viva. La palabra de Dios, el Señor es un manantial de agua viva. El que tenga sed, venga y beba de mí, dice el Señor. Y si estamos pasando por esos desiertos, el agua está dispuesta a través de la palabra de Dios. Pero tenemos que, como el profeta vio e hizo, tenemos que obedecer la voluntad de Dios y tenemos que proclamar la palabra, independientemente en la comodidad que estemos. Porque a veces somos así, hermano, a veces por no querer inquietarlo, por no querer decir, no, vivimos una vida tranquila, serena, sabiendo de verdad que no estamos haciendo lo correcto, pero no queremos hacer más. Una vida de apariencia. Pero lo que el Señor hace no es apariencia, es un hecho. ¿Y qué pasó? Esos huesos secos empezaron a tener vida. Y dice la palabra que les dio vida, pero bueno, los levantó, pero no había vida. No había vida todavía, hasta que Él dio el hálito de vida. Es necesario reconocer que algo muy importante, muchos, y vuelvo a decir lastimosamente, muchas personas sienten que cuando están secos y muertos en su interior, y ¿qué hacen ellos? Cometen un error muy grande, quieren sentirse vivos. ¿Y sabes qué hacen? Se van a los placeres del mundo. Sentirse vivos por medio del pecado, de los placeres, de los razonamientos necios. Pero déjame decirte que es un error. Estoy vivo y quiero divertirme, quiero gozarme, quiero sentirme vivo. Es un error. ¿Y sabes por qué? Cuando decimos eso, es todo lo contrario. Porque dice la palabra de Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Jamás podemos sentirnos vivos por medio de la muerte. Si nosotros nos abandonamos a los deleites y el placer del mundo, lejos de estar vivos, estamos muertos espiritualmente. ¿Qué es esto? Tenemos que abandonar los placeres del mundo y volvernos a Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Hermanos, a veces pasamos esos desiertos espirituales en el cual nos caemos, nos sentimos tristes, desanimados, agobiados, en donde no queremos saber de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a Dios, a su palabra y pedirle, Señor, dame de esa agua viva, que la voy a tomar y jamás voy a tener sed. Dame sed de esa agua viva que me sostenga, porque desde su interior corren ríos de agua viva, dice la palabra de Dios. Hay respuesta para la sequedad que estamos pasando en nuestro interior, en nuestro corazón. Hay respuesta. A veces quisiéramos nosotros solucionar los asuntos de cada uno de nuestros seres amados, pero a veces no podemos, o muchas veces no es así. Tenemos que orar, tenemos que exponer la palabra. Y entonces, yo les hago una pregunta: ¿quién habrá dado vida a esos huesos? ¿Ezequiel? No, Ezequiel solamente fue obediente y profetizó la palabra. ¿Quién le va a dar la vida a tu esposa muerta espiritualmente o espiritualmente que está mal? A tu esposo. ¿Quién? Dios. ¿Quién le va a dar vida a tus hijos? ¿Eres tú? No, es Dios a través de la exposición de la palabra. Pero déjame decirte una cosa, a veces queremos las respuestas inmediatamente ya. Y para que esos huesos se juntaran, tuvo que haber un proceso. Imagínate que el hueso del pie se lo pusieran en la mano. No, el proceso debe ser correcto y el cual. ¿Y cómo sabemos cuál es el proceso correcto y cuál?
con la verdad de la palabra. Con la verdad de la palabra. Debemos vivir en santidad. Santifícalos en tu verdad. La palabra es su verdad. Debemos de predicar la palabra, pero la palabra de verdad. Si usted estás pasando por alguno de estos desiertos en tu interior, o alguien está pasando y tú lo ves, no lo señales, no le reclames, muéstrale la palabra. Señor, tu palabra dice que es la que transforma corazones. Tu palabra dice que es la que levanta muertos. Tu palabra dice que Señor, tú nos das esa agua, ese rocío. Y entonces las cosas cambiarán. Pero no está en nosotros, está en Dios. Y hay esperanza. Si Dios levantó muertos, si Dios hizo de los huesos secos, formó hombres, y aparte dice que les dio vida a través del Espíritu, hálito de vida. ¿No levantará a tu esposa? ¿No levantará a tu esposo? ¿No levantará a tus hijos? La respuesta es sí. Confiemos en Dios. Prediquemos la palabra. Demos ejemplo. Vivamos. Alejémonos de las cosas del mundo, que lejos de darnos vida, nos dan muerte. Y vuelvo a decir, alejémonos de las cosas del mundo, que es que me siento vivo cuando estoy con mis amigos, me siento vivo cuando estoy haciendo esto, me siento que vale la pena. No, no te sientas. Sé un ser vivo, y para tener esa vida y vida en abundancia ha venido Cristo Jesús. Amén. Por eso, ábrele tu corazón, entrégale lo que tienes, sé obediente a su palabra y predica su palabra, para que Él dé más vida a aquellos que estamos pasando por desiertos en nuestro interior, hermano. El que tenga oídos para oír, oiga lo que dice la palabra del Señor. Yo espero que compartamos la palabra de Dios, que leamos la palabra de Dios, para que toda sequedad se vuelvan en ríos, en abundancia, y que todo sea para la gloria de Dios. Hay promesas en la palabra de Dios, y Él nunca nos va a mentir. Si Él da vida a unos huesos, créeme lo que le dará vida a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Pero tenemos que hacer lo que hizo el profeta Ezequiel, ser obedientes a la palabra, al mandato de Dios, y predicar su palabra. Los resultados no están en nosotros, la respuesta no está en nosotros, está en Cristo Jesús, en quien confiamos y en quien va a ser la obra en aquellos que amamos y que proclamamos la palabra. Hermanos, hay respuesta para esa sequedad espiritual que tenemos, hay respuesta para esos desiertos, hay respuesta, y la respuesta es la palabra de Dios. Expongámoslas, hermanos, y nos vamos a sorprender de lo que hace Dios en sus tiempos, y vamos a darle la gloria y la honra como debemos hacerlo hoy y siempre. Que Dios les bendiga, mis hermanos.